El millonario fingió irse de viaje, pero descubrió lo que su criada hacía con sus hijos. El sonido de la llave girando en la cerradura de bronce fue seco, metálico y definitivo. Don Alejandro empujó la pesada puerta de roble de su mansión con el hombro, sosteniendo su maletín de cuero importado con una mano y su teléfono móvil con la otra. Su mente seguía en la sala de juntas de Tokio, calculando márgenes de ganancia y despidos necesarios. Esperaba lo de siempre. El silencio sepulcral de un mausoleo, el aire acondicionado zumbando suavemente y el olor a cera de pisos cara. Para Alejandro, el silencio no era ausencia de ruido, era sinónimo de control. Dio 2 pasos hacia el vestíbulo y se detuvo. Frunció el ceño. Algo estaba mal. El aire no olía a cera ni a lavanda sintética. Olía a vainilla, a azúcar quemada, a vida. Y entonces lo escuchó. No era el silencio que había comprado con millones de dólares. Era un sonido que no había retumbado en esas paredes desde hacía 2 años, desde el día del funeral de su esposa. Carcajadas. No eran risas educadas, eran alaridos de pura euforia infantil, mezclados con una risa femenina, contagiosa y vibrante, que rebotaba contra los techos altos y las lámparas de cristal. Alejandro sintió una punzada de irritación en la sien. ¿Quién se atrevía a romper su protocolo? ¿Habían entrado extraños? Apretó el mango de su maletín hasta que los nudillos se le pusieron blancos y caminó, no hacia su despacho, sino hacia el origen del escándalo. La cocina principal. Sus zapatos italianos resonaron con fuerza sobre el piso, pero el ruido de la cocina era tan fuerte que nadie notó su llegada. Al llegar al arco de entrada de la cocina, la escena que golpeó sus ojos fue tan violenta para su mente cuadriculada que su cerebro tardó unos segundos en procesarla. La luz del sol de la mañana entraba a raudales, ignorando las persianas que él siempre ordenaba mantener cerradas para proteger los muebles. Y allí, en el centro de su cocina de diseño minimalista, reinaba el caos absoluto. El suelo de mármol blanco, importado de Carrara, no brillaba. Estaba cubierto por una capa de harina blanca y charcos de agua jabonosa que reflejaban la luz como espejos rotos. Había burbujas flotando en el aire, estallando contra los electrodomésticos de cromo. Un balde de limpieza estaba volcado, derramando agua como un río rebelde bajo la isla central. Pero lo que paralizó a Alejandro no fue la suciedad. Fueron ellos. Clara, la criada que había contratado hacía apenas 3 meses por su currículum de eficiencia discreta, estaba sentada en el suelo, con las piernas estiradas y la cabeza echada hacia atrás, riendo con la boca abierta, sin ninguna reserva. Su uniforme azul real, que debía estar impecable, tenía manchas blancas en el dobladillo, y una de sus mangas estaba remangada. Llevaba puestos unos guantes de goma amarillos chillones que parecían ridículos en medio de tanto lujo, y con uno de ellos lanzaba espuma al aire, y junto a ella, sus hijos, Tomás y Lucas. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los gemelos, sus herederos, los niños que los psicólogos habían etiquetado como emocionalmente retraídos, estaban de pie sobre los charcos, cubiertos de harina de pies a cabeza como pequeños fantasmas traviesos. Llevaban sus overoles de mezclilla, pero uno tenía una zapatilla roja y el otro una verde, un detalle de desorden que hizo temblar el ojo de Alejandro. «¡A la carga, piratas!», gritó Clara, levantando una fregona como si fuera una bandera. «¡Pata!», balbuceó Tomás, golpeando una cuchara de madera contra una olla de cobre que valía más que el sueldo de Clara de un año. Lucas, el más tímido, se lanzó sobre las piernas de la empleada, abrazándola con una fuerza que Alejandro no sabía que su hijo tenía, dejando huellas de manos blancas sobre la tela azul del uniforme. Clara lo atrapó y le hizo cosquillas en el estómago, provocando un sonido agudo, un chillido de felicidad que atravesó el pecho de Alejandro como una flecha. Era una escena perfecta de familia, una escena de comercial de televisión. Solo había un problema. Esa mujer no era su madre, y ese hombre parado en la puerta, con el traje azul marino de $3,000 y el rostro desencajado, no parecía el padre, parecía un intruso.
un fantasma gris observando un mundo a todo color al que no pertenecía. Alejandro vio cómo Clara limpiaba con su pulgar, suavemente, una mancha de harina de la nariz de Lucas, sonriéndole con una ternura que él no había visto ni en las fotos de la boda con su difunta esposa. Esa intimidad, esa conexión física y sucia, le provocó una náusea repentina, celos, rabia, confusión. El maletín se le resbaló de los dedos sudorosos. El golpe del cuero pesado contra el suelo de madera de la entrada fue seco y brutal, como un disparo. El sonido del maletín cayendo cortó la risa como si alguien hubiera bajado el interruptor de la luz. El silencio regresó de golpe, pero esta vez no era pacífico. Era un silencio aterrorizado. Clara se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. Al ver la figura imponente de don Alejandro en el umbral, su sonrisa se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una máscara de pánico puro. El color abandonó su rostro. Soltó la fregona, que cayó con un ruido sordo al suelo, salpicando más agua. Los gemelos, Tomás y Lucas, que un segundo antes eran pura energía, se congelaron. Miraron hacia la puerta, vieron a su padre, y su reacción fue instintiva y devastadora para el ego de Alejandro. No corrieron hacia él. No gritaron, ¡Papá! Retrocedieron. Los dos niños dieron pasos torpes hacia atrás hasta chocar con el cuerpo de Clara, escondiéndose detrás de ella, asomando solo sus cabezas rubias y manchadas de harina, aferrándose a la tela azul del uniforme de la criada como si fuera un escudo contra un monstruo. Alejandro sintió el rechazo en la boca del estómago, amargo como la bilis. Ese gesto, ese simple movimiento de buscar protección en la sirvienta y no en el padre, encendió una mecha de furia que quemó cualquier rastro de lógica. Se puede saber, la voz de Alejandro salió baja, un gruñido vibrante que prometía violencia verbal. ¿Qué demonios está pasando en mi casa? Clara intentó ponerse de pie, resbalando un poco en el agua jabonosa, lo que la hizo parecer aún más torpe y desaliñada. Se quitó un guante amarillo con manos temblorosas, apretándolo contra su pecho. «Señor, don Alejandro», tartamudeó con la voz fina por el miedo. «Pensé que... el itinerario decía que volvía el viernes. Nosotros... No me interesa lo que decía el itinerario», rugió él, dando un paso dentro de la cocina. Sus zapatos de suela de cuero crujieron al pisar granos de azúcar y harina. El grito hizo que Lucas comenzara a llorar, un llanto silencioso y aterrado, enterrando la cara en el muslo de Clara. Alejandro vio eso, y su ira se duplicó. «¡Mire esto!». Alejandro abrió los brazos, abarcando el desastre. «¡Mire mis pisos! ¡Mire a mis hijos! Parecen vagabundos, parecen animales salvajes revolcándose en la basura». «Solo estábamos jugando, señor», intentó defenderse Clara, interponiéndose ligeramente entre el hombre y los niños, un gesto inconsciente de protección que Alejandro captó y detestó. Estaban tristes porque llovía y... ¿Jugando? Alejandro soltó una risa corta y cruel, sin humor. «¿Yo le pago un sueldo muy por encima del mercado para que usted juegue? ¿Le pago para que convierta mi cocina de granito y mármol en un basurero? Le pago para que mantenga el orden, para que eduque a mis hijos con disciplina, no para que los críe como si estuvieran en una favela». Alejandro avanzó otro paso, invadiendo el espacio personal de la mujer. Clara bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada, su cuerpo temblando visiblemente. «Lo siento, señor. Lo limpiaré todo ahora mismo. No quedará ni una mancha, se lo juro». «Claro que lo limpiará», gritó él, y luego señaló a los niños con un dedo acusador. «Y quiero que los bañe inmediatamente. Me da asco verlos así. Mírelos. Sucios, llenos de grasa y harina. Son los herederos de la familia Montemayor, por Dios. No unos payasos de circo». Tomás, el gemelo que sostenía la cuchara de madera, la dejó caer al suelo. El sonido de la madera golpeando el mármol resonó en el silencio tenso. El niño miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas, y luego miró sus propias manos manchadas, como si de repente se sintiera avergonzado de su propia alegría. Alejandro vio la vergüenza en su hijo y sintió una satisfacción retorcida. Eso era disciplina. Eso era respeto.
Creí que usted era una profesional, Clara, dijo Alejandro, bajando el tono a un susurro venenoso, acercándose a su oído. Creí que entendía su lugar, pero veo que me equivoqué. Confundió mi casa con su barrio. Confundió a mis hijos con sus iguales. Clara levantó la vista, con los ojos húmedos, herida en su orgullo pero mordiéndose la lengua. Sabía que necesitaba ese dinero. Sabía que su propia madre dependía de las medicinas que compraba con ese sueldo. «No volverá a pasar, señor», susurró ella. «Tiene razón. No volverá a pasar». Alejandro se enderezó, ajustándose el nudo de la corbata con un gesto arrogante, recuperando su postura de hombre de negocios intocable. «Porque quiero que limpie este chiquero. Bañe a los niños. Los deje en sus habitaciones en silencio. Y luego baje a mi despacho». Alejandro la miró con desprecio, recorriendo con la vista el uniforme manchado y los guantes de goma. «Vamos a revisar su liquidación. No puedo tener a una irresponsable cuidando lo más valioso que tengo». Dio media vuelta, girando sobre sus talones con precisión militar, y salió de la cocina sin mirar atrás. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia su despacho, el sonido que quedó atrás no fue el de la limpieza. Fue el sonido desgarrador de dos niños llorando a todo pulmón, no porque se hubieran lastimado, sino porque el hombre de traje azul acababa de romper la magia. Y lo que más le dolía a Alejandro, aunque no lo admitiría ni bajo tortura, era que lloraban gritando el nombre de ella. «¡Nana! ¡Nana!». Alejandro cerró la puerta de su despacho de un portazo, intentando dejar fuera el sonido de ese amor que él no sabía cómo comprar. La puerta del despacho se cerró, y en la cocina quedó un silencio mucho peor que el de la soledad. El silencio del miedo. Clara se quedó inmóvil un segundo, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Sus manos, aún enfundadas en los guantes amarillos y cubiertas de espuma, temblaban incontrolablemente. Lucas y Tomás, los gemelos, la miraban desde el suelo con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas que empezaban a trazar caminos limpios a través de la harina en sus mejillas. El labio inferior de Tomás temblaba. Ya no había risas. La magia se había roto. «¡Nana!», gimió Lucas, levantando los brazos hacia ella, pidiendo refugio. Clara tragó el nudo que tenía en la garganta. Sabía que si se derrumbaba ahora, si se ponía a llorar frente a ellos, el daño sería irreparable. Respiró hondo, forzando una sonrisa que le dolió en el alma, y se arrodilló rápidamente sobre el piso mojado, sin importarle que el agua fría empapara sus rodillas. «Shh, mis amores, shh», susurró, abrazándolos a los dos al mismo tiempo. Sentía sus cuerpecitos rígidos, tensos por el grito de su padre. «No pasa nada. Papá solo está cansado. Es un juego, ¿vale? Ahora vamos a jugar al juego del silencio y la limpieza». Los niños no entendían, pero el tono suave de su voz los calmó un poco. Clara se movió con una velocidad desesperada. No por miedo a perder el trabajo. Sabía que eso ya era inevitable, sino porque no quería que don Alejandro volviera a entrar y viera una sola mancha que justificara su ira contra los pequeños. Se quitó los guantes y comenzó a limpiar a los niños primero. Con un paño húmedo, frotó las caritas de porcelana, borrando la harina, borrando la evidencia de su alegría. Cada pasada del paño era una despedida silenciosa. Mientras limpiaba las manos regordetas de Tomás, recordó cómo, solo 10 minutos antes, esas mismas manos habían aplaudido por primera vez en meses. «Vamos arriba», dijo ella, cargando a Lucas en un brazo y tomando a Tomás de la mano. Subieron las escaleras en silencio. La casa volvía a ser ese museo frío y perfecto que Alejandro adoraba. Al llegar al baño de los niños, Clara abrió el grifo. El sonido del agua corriendo le dio un momento de paz. Desvistió a los gemelos, quitándoles los overoles sucios, y los metió en la bañera. Mientras los enjabonaba, las lágrimas de Clara finalmente cayeron, mezclándose con el agua del baño. Lloraba en silencio, mordiéndose el labio para no hacer ruido. Los niños jugaban con la espuma, ya olvidando el susto, recuperando esa inocencia que los adultos pierden tan rápido. Clara los miró y sintió un dolor físico en el pecho. No eran sus hijos,
Pero en los últimos 3 meses, había sido ella quien calmaba sus pesadillas, quien les enseñaba a usar la cuchara, quien les daba el calor que esa mansión de mármol les negaba. Y ahora, por hacerlos reír, iba a perderlos. Los sacó del agua, los secó con toallas suaves y les puso sus pijamas limpios. Los llevó a su habitación, oscureciendo las ventanas. A dormir la siesta, les ordenó suavemente. ¿Te quedas?, preguntó Tomás con su media lengua, aferrando el dedo meñique de Clara. Clara asintió, aunque sabía que era mentira. Se sentó en el borde de la cama y les acarició el cabello hasta que sus respiraciones se volvieron lentas y profundas. Se quedaron dormidos, sintiéndose seguros, sin saber que su protectora estaba a punto de ser expulsada de sus vidas. Clara se levantó despacio, soltando el dedo del niño con una delicadeza extrema. Salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. Se apoyó contra la madera un segundo. Cerró los ojos y rezó una plegaria rápida. Luego, bajó las escaleras. Volvió a la cocina. Durante los siguientes 20 minutos, trabajó como una máquina. Fregó el mármol hasta que desapareció cualquier rastro de harina. Secó el agua. Guardó las ollas. Escondió las cucharas de madera en el fondo del cajón, como si fueran armas de un crimen. Cuando terminó, la cocina brillaba. Estaba perfecta. Estaba muerta. Se alisó el uniforme. Se quitó el delantal manchado y se soltó el pelo para volver a atarlo en un moño severo y apretado. Se miró en el reflejo del horno. Sus ojos estaban rojos, pero su rostro estaba limpio. Respiró hondo. Caminó por el pasillo largo y silencioso hasta la puerta de roble macizo del despacho. Levantó la mano. Dudó. El miedo a ese hombre era real, pero el amor por esos niños le daba una valentía extraña. Tocó 2 veces. Seco. «¡Adelante!». La voz desde adentro sonó como una sentencia judicial. Clara abrió la puerta y entró al territorio del lobo. El despacho de don Alejandro era una caverna de poder. Las cortinas estaban cerradas, dejando solo una luz artificial tenue sobre el escritorio inmenso de caoba oscura. El aire acondicionado estaba tan fuerte que Clara sintió el frío penetrar su uniforme húmedo al instante. Alejandro no la miró cuando entró. Estaba sentado en su sillón de cuero alto, de espaldas a la puerta, mirando hacia la estantería de libros que probablemente nunca había leído. Estaba bebiendo algo de un vaso corto, el hielo tintineando contra el cristal. Clara se quedó de pie cerca de la puerta, con las manos entrelazadas delante de su vientre, esperando. El silencio se estiró, denso y cruel, diseñado para hacerla sentir pequeña. Alejandro sabía exactamente lo que hacía. Era una táctica de negociación. El que habla primero, pierde. Finalmente, el sillón giró lentamente. El rostro de Alejandro estaba compuesto, sin rastro de la furia roja de la cocina, lo cual era mucho peor. Ahora tenía la frialdad de un cirujano a punto de amputar un miembro. Dejó el vaso sobre el escritorio con un movimiento preciso, sobre un posavasos de cuero. «Los niños duermen», dijo Clara rompiendo el silencio porque no aguantaba más. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Alejandro entrelazó los dedos sobre el escritorio. La miró como si fuera un defecto en el papel tapiz. «No le pregunté». Clara bajó la mirada. «Le dije que bajara para resolver su situación», continuó él, abriendo un cajón lateral. «Y en esta casa, Clara, resolver significa cortar por lo sano». Sacó un sobre blanco, grueso. Lo puso sobre la mesa pero no lo empujó hacia ella. Lo mantuvo bajo su mano, como reteniendo el poder. «Revisé las cámaras de seguridad de la última semana», mintió Alejandro. O quizás decía la verdad, no importaba. Su tono era de quien dicta una verdad absoluta. «He visto falta de estructura. He visto horarios de comida alterados. Y hoy he visto la culminación de su incompetencia. Señor, con todo respeto». Clara dio un paso adelante, la urgencia de defenderse quemándole la garganta. «No fue incompetencia. Fue terapia». Los niños estaban deprimidos. «Usted no lo ve porque no estoy», la interrumpió él, con voz suave y peligrosa. «Eso iba a decir, que soy un mal padre».
No, señor, porque están solos. Clara sintió que las lágrimas volvían, pero las retuvo. Necesitaban reír, necesitaban ensuciarse. Un niño no puede crecer en un museo. La harina se limpia, señor Alejandro, pero la tristeza de un niño, eso se queda adentro. Alejandro golpeó la mesa con la palma abierta. ¡Pum! El sonido hizo saltar a Clara. ¡Basta! Su voz resonó en las paredes forradas de madera. No le pago para que me dé lecciones de psicología barata. Le pago para seguir instrucciones. Y usted ha fallado en la única instrucción que le di: mantener el orden. Alejandro tomó el sobre blanco y se puso de pie. Caminó alrededor del escritorio, acercándose a ella. Clara sintió el impulso de retroceder, pero se obligó a quedarse quieta. Él era alto, imponente, y olía a colonia cara y a arrogancia. Se detuvo a 2 pasos de ella. La miró de arriba abajo con un desdén que la hizo sentir sucia otra vez. «Aquí tiene su liquidación», dijo él. «Incluye el mes completo y un extra por el daño emocional del despido inmediato. No quiero que diga que los Montemayor no somos generosos». Y entonces hizo lo imperdonable. En lugar de entregarle el sobre en la mano, Alejandro dejó caer la mano. El sobre resbaló de sus dedos y cayó al suelo, a los pies de Clara, aterrizando sobre la alfombra persa con un sonido sordo. Fue un gesto calculado, una humillación medieval. Le estaba diciendo que su dignidad estaba a la altura de sus zapatos. Clara miró el sobre blanco en el suelo. Sintió el calor subirle por el cuello hasta las orejas. La rabia le gritaba que escupiera en el sobre, que diera media vuelta y se fuera con la cabeza alta. Pero entonces pensó en el alquiler vencido. Pensó en la receta de insulina de su madre. Pensó en que el orgullo no llenaba la nevera. El silencio en la habitación era ensordecedor. Alejandro la observaba, esperando verla romperse. Quería verla someterse. Lentamente, dolorosamente, Clara dobló las rodillas. Se agachó frente a él. Sintió la mirada del millonario clavada en su nuca. Sus dedos rozaron la alfombra y tomaron el sobre. Pesaba. Había mucho dinero ahí. Dinero sucio de desprecio, pero dinero necesario. Se levantó, con el sobre apretado contra su pecho como si fuera una herida. Al levantar la vista, sus ojos ya no tenían miedo. Tenían una tristeza profunda y una lástima que descolocó a Alejandro. Ella no lo miraba con odio, lo miraba con pena. «Tome sus cosas», dijo Alejandro, incómodo ante esa mirada, desviando la vista hacia la ventana. «Quiero que esté fuera de esta casa en 10 minutos. El chofer la llevará a la estación de autobuses». «No hace falta», susurró Clara. «Puedo caminar, como quiera. Pero si falta algo en la casa, llamaré a la policía». Clara asintió lentamente. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Puso la mano en el pomo, pero se detuvo. No podía irse así. No podía dejar que la última palabra fuera de dinero. Giró la cabeza, mirando a Alejandro, que ya estaba de espaldas sirviéndose otro trago. «Señor», dijo ella. Alejandro se tensó, pero no se giró. «Usted cree que el desorden de hoy fue un error». La voz de Clara tembló, pero se sostuvo. «Pero cuando sus hijos sean grandes, no recordarán lo limpio que estaba el piso. Recordarán que hoy, por primera vez en 2 años, se olvidaron de que su mamá ya no está». Alejandro se quedó congelado, con el vaso a medio camino de su boca. «Espero que ese dinero le sirva para comprar toallitas húmedas, don Alejandro», continuó ella, con una dignidad que llenó la habitación. «Porque a partir de mañana, cuando ellos lloren preguntando por mí, usted tendrá que limpiarle las lágrimas. Y le aseguro que eso es más difícil que limpiar harina del suelo». Clara abrió la puerta y salió, cerrándola con suavidad. Alejandro se quedó solo en su despacho perfecto, con el vaso en la mano. El hielo se derritió un poco. Por primera vez en la tarde, el silencio de la casa no le pareció una victoria. Le pareció un abismo. Miró su mano libre, la que había tirado el sobre. Le temblaba ligeramente. Afuera, en el pasillo, Clara corrió hacia su pequeña habitación de servicio. Sacó su maleta vieja debajo de la cama y empezó a tirar su ropa dentro de cualquier manera,
porque las lágrimas ahora sí le nublaban la vista, y no quería que los gemelos se despertaran y la vieran irse. Tenía que desaparecer antes de que el corazón se le partiera en dos. El pasillo de servicio que conectaba la pequeña habitación de la empleada con el vestíbulo principal parecía haberse alargado kilómetros. Clara arrastraba su vieja maleta de ruedas, que hacía un sonido rítmico y molesto, clac, 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 al golpear las juntas del mármol. Cada golpe era un recordatorio de que su vida allí había terminado. Llevaba el sobre con el dinero apretado en el bolsillo de su abrigo barato, sintiéndolo arder contra su cadera. No quería ese dinero, pero el miedo al hambre es un animal que muerde fuerte. Al llegar al gran vestíbulo de doble altura, bajo la inmensa lámpara de araña que costaba más que la casa de su infancia, vio a don Alejandro. Él la estaba esperando. Estaba de pie junto a la puerta principal, con los brazos cruzados sobre el pecho, y esa expresión de impaciencia que solía poner cuando su chofer tardaba 2 minutos más de la cuenta. No la estaba esperando para despedirse. La estaba esperando para asegurarse de que se fuera, como quien vigila a un ladrón. 10 minutos exactos, dijo Alejandro mirando su reloj de pulsera de oro. Me sorprende su puntualidad. Lástima que no la aplicara a la limpieza. Clara se detuvo a 3 metros de él. Apretó el asa de la maleta hasta que le dolieron los dedos. Quería gritarle, quería decirle que era un miserable, pero la educación que le había dado su abuela la frenó. «Solo quiero salir, señor», dijo ella con voz neutra, evitando sus ojos. Alejandro dio un paso lateral, bloqueando sutilmente la salida. «Un momento». Extendió la mano. «Abra la maleta». Clara levantó la vista de golpe, incrédula. El aire se le congeló en los pulmones. «¿Qué?» «He dicho que abra la maleta», repitió Alejandro, con una calma insultante. «Se va muy rápido. Quiero asegurarme de que no se lleva nada que pertenezca a la familia Montemayor. Cubiertos de plata, alguna joya olvidada en un baño. Es un procedimiento estándar». «Usted sabe que yo no soy una ladrona», susurró Clara, sintiendo cómo las lágrimas de rabia volvían a picarle los ojos. Esto ya no era un despido, era crueldad recreativa. «No lo sé. Solo la conozco desde hace 3 meses, y hoy me demostró que no conozco sus límites. Ábrala, ahora». Clara tembló. La humillación era física, como un golpe en el estómago. Lentamente, se arrodilló en el suelo frío. Bajó la cremallera de su maleta desgastada. Levantó la tapa. No había plata. No había joyas. Solo había ropa de trabajo doblada, un par de zapatos viejos, una foto de su madre y un pequeño oso de peluche al que le faltaba un ojo. Alejandro miró el contenido. Su mirada se detuvo en el oso roto y luego subió al rostro de Clara. Por una fracción de segundo, pareció avergonzado, pero su orgullo aplastó el sentimiento rápidamente. «Bien», dijo, señalando la puerta con la barbilla. «Puede irse». Clara cerró la maleta con un movimiento brusco y se puso de pie. Su dignidad estaba hecha trizas, esparcida por el suelo como la harina en la cocina. Dio un paso hacia la puerta, extendiendo la mano hacia el pomo de bronce. Fue entonces cuando escucharon el ruido. No fue un llanto. Fue el sonido rápido y descoordinado de pies descalzos corriendo por la escalera de madera. Pat, 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 pat. Alejandro y Clara levantaron la vista al mismo tiempo. En lo alto de la majestuosa escalera curva estaban Tomás y Lucas, descalzos, con sus pijamas de rayas azules, despeinados y con los ojos hinchados de sueño. Se habían despertado, habían sentido el vacío en la casa, esa conexión invisible que tienen los niños con quien realmente los ama, les había avisado de que algo iba mal. «¡Nana!», gritó Tomás. La palabra resonó en el vestíbulo vacío como un disparo de cañón. Los niños no bajaron las escaleras con cuidado. Se lanzaron. Bajaban los escalones de 2 en 2, tropezando, agarrándose de la barandilla con manos desesperadas, corriendo un peligro real de caerse y romperse el cuello. «¡No! ¡Niños, cuidado!», gritó Clara, soltando la maleta y corriendo hacia el pie de la escalera, olvidando que estaba despedida, olvidando que el dueño de la casa la odiaba. Solo vio a sus niños en peligro. «¡Quietos ahí!», ordenó Alejandro, avanzando también, pero con autoridad,
no con instinto protector. «Tomás, Lucas, suban a su habitación inmediatamente». Los niños ignoraron la voz de su padre como si fuera ruido de fondo. Llegaron al último escalón y saltaron al vacío. Clara los atrapó en el aire, cayendo de rodillas al suelo por el impacto de los dos cuerpos pequeños chocando contra ella. El abrazo fue violento, desesperado. Los gemelos se aferraron a su cuello, a su ropa, a su pelo, llorando con un terror absoluto. No era el llanto de un capricho, era el llanto del abandono. «No te vayas. No, no, no», sollozaba Lucas, enterrando la cara en el cuello de Clara, mojándola con lágrimas calientes. Alejandro se quedó de pie sobre ellos, mirando la escena con una mezcla de furia y desconcierto. Ver a sus hijos preferir los brazos de una empleada doméstica antes que su propia presencia era un insulto que no podía procesar. «Suéltelos», bramó Alejandro, perdiendo la compostura fría por segunda vez en el día. «Le he dicho que se largue. Está confundiendo a mis hijos». Alejandro se agachó y agarró a Tomás por el brazo, intentando arrancarlo del abrazo de Clara. «Vente conmigo, Tomás. Papá está aquí». Pero Tomás reaccionó de una forma que Alejandro jamás esperó. El niño, de apenas 2 años, se giró hacia su padre, le dio un manotazo en la mano para que lo soltara y gritó con todas sus fuerzas, un grito agudo y desgarrador, volviendo a abrazarse a Clara con más fuerza, como si su padre fuera el enemigo. Alejandro retrocedió, como si el niño le hubiera dado una bofetada física. Se quedó mirando su propia mano, rechazada por su propia sangre. Clara, desde el suelo, rodeada por los brazos de los niños, levantó la cabeza. Ya no había miedo en sus ojos. Ya no le importaba el dinero, ni la referencia laboral, ni el poder de ese hombre. Solo había una leona defendiendo a sus cachorros. «No se atreva a tocarlos así», gritó Clara, con una voz que hizo eco en las paredes. «¿No ve que tienen miedo? ¿Está ciego o solo tiene el corazón de piedra?» «Son mis hijos», rugió Alejandro, con la cara roja, temblando de impotencia. «Y usted es una extraña. Salga de mi casa ahora mismo, o la sacaré a rastras. Soy una extraña que los conoce mejor que usted», contraatacó Clara, poniéndose de pie con dificultad, cargando a Lucas en un brazo, mientras Tomás se agarraba a su pierna como una lapa. No retrocedió hacia la puerta. Avanzó hacia Alejandro. La dinámica de poder en el vestíbulo cambió violentamente. Alejandro era el millonario, el dueño, el hombre fuerte. Pero Clara tenía la verdad. Y la verdad es un arma más peligrosa que el dinero. «Usted cree que el desastre en la cocina fue un juego», dijo Clara, respirando agitadamente, con el pelo suelto cayéndole sobre la cara. «Usted cree que soy una irresponsable. Pero usted no sabe nada. No sabe nada de lo que pasa en esta casa cuando apaga la luz. Cállese». Alejandro señaló la puerta. «Fuera». «No me callo», gritó ella, y su grito fue tan potente que Alejandro se quedó mudo por la sorpresa. «Usted me va a escuchar, porque si me voy ahora, estos niños se mueren de tristeza y usted ni se va a enterar porque nunca está». Clara acarició la cabeza de Lucas, que seguía sollozando en su hombro. Miró a Alejandro directo a los ojos, clavándole la mirada. «¿Cuándo fue la última vez que los escuchó hablar, don Alejandro?», preguntó ella. Su voz bajó de volumen, volviéndose peligrosamente suave. «¿Cuándo?». Alejandro parpadeó, confundido por el cambio de tema. «¿De qué está hablando? Ellos son pequeños», balbucean. «No, señor». Clara negó con la cabeza. «Ellos no balbucean. Ellos callaron. Desde el accidente, desde que su esposa murió hace 2 años. ¿Acaso leyó los informes del doctor Velasco? ¿O estaba demasiado ocupado comprando empresas?». Alejandro sintió un frío repentino en la espalda. Recordaba vagamente las citas médicas, las niñeras anteriores diciendo que los niños eran tranquilos. Él siempre pensó que era disciplina, que eran niños bien portados. El diagnóstico fue mutismo selectivo traumático. Lanzó Clara la primera bomba. Sus hijos dejaron de hablar porque el dolor les cerró la garganta. El doctor dijo que quizás no volverían a hablar hasta los 5 o 6 años. O nunca.
Dijo que necesitaban una terapia de choque emocional, algo que los sacara de su caparazón. Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Tomás, que seguía aferrado a la pierna de Clara, mirándolo con ojos grandes y húmedos. Yo leí ese informe, señor. Lo encontré en el cajón de las medicinas el primer día, y decidí que no iba a dejar que se quedaran mudos. Clara señaló hacia la cocina con la mano libre. La harina, el agua, el desorden. No era un juego. Era terapia sensorial. Era la única forma de hacerles sentir algo que no fuera miedo. Tenían que romper reglas para romper el silencio. Eso es absurdo, balbuceó Alejandro, aunque su voz carecía de convicción. Estaba empezando a dudar. El suelo bajo sus pies se movía. ¿Absurdo? Clara sonrió con tristeza. Entonces, ¿por qué cree que se reían hoy? ¿Por qué cree que había tanto ruido? Clara se agachó de nuevo, poniéndose a la altura de los niños. Soltó a Lucas suavemente para que se parara junto a su hermano. Les limpió las lágrimas con sus pulgares, con una ternura infinita. Alejandro observaba, paralizado, incapaz de intervenir. «Lucas, mi amor», susurró Clara, ignorando al padre, enfocándose solo en el niño. «¿Te acuerdas de lo que estábamos haciendo en la cocina? ¿Te acuerdas de lo que le querías decir a papá cuando entrara?» El niño miró a Clara, luego miró a Alejandro. Tenía miedo. El hombre del traje azul siempre estaba enfadado, siempre pedía silencio. «Díselo», animó Clara suavemente. «Él necesita escucharlo. Es un secreto mágico». El vestíbulo quedó en un silencio absoluto. Se podía escuchar el zumbido de la electricidad. Alejandro sintió que el corazón le latía en la garganta. Miraba a su hijo pequeño, ese ser extraño que vivía en su casa, esperando... ¿Qué? Lucas dio un paso tímido hacia Alejandro. Apretó sus puños pequeños. Respiró hondo, tomando aire como si fuera a sumergirse bajo el agua. Abrió la boca. «Papá». La voz salió pequeña, rasposa por el desuso, pero clara como una campana de cristal. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se tambaleó. Pero Lucas no había terminado. El niño señaló hacia la cocina, hacia donde había estado el desastre, y luego se tocó su propio pecho, sobre el corazón. «Papá, mira», dijo Lucas. «Nana, buena, yo, feliz». 4 palabras, solo 4 palabras. Pero para Alejandro fue como si el techo de la mansión se hubiera derrumbado sobre su cabeza. El maletín, la empresa, los millones, el orden, el prestigio, todo se desintegró en un segundo. Su hijo, el que él creía lento o disciplinado, acababa de hablarle. Y no solo había hablado, había defendido a la mujer que él estaba echando. Tomás, animado por la valentía de su hermano, también dio un paso al frente. «Papá», dijo Tomás más fuerte, casi exigente. «Nana no ir, nana, casa». La realidad golpeó a Alejandro con la fuerza de un tren de carga. No había despedido a una empleada sucia. Había estado a punto de expulsar a la única persona que había logrado el milagro que todo su dinero no había podido comprar. Devolverles la voz a sus hijos. Alejandro miró a Clara. Ella ya no parecía una sirvienta desafiante. De pie junto a la puerta, con su uniforme manchado y su dignidad intacta, parecía un gigante. Y él, con su traje impecable, se sintió minúsculo, miserable y estúpido. Los niños esperaban una respuesta. Clara esperaba el golpe final. Pero Alejandro no se movió. No podía. Estaba atrapado en el eco de esa palabra que creyó que nunca volvería a escuchar dirigida a él con esperanza. Papá. La palabra papá no se desvaneció en el aire. Se quedó suspendida en el vestíbulo de mármol, pesada y densa, rebotando en las paredes, multiplicándose en la mente de Alejandro como un eco infinito que le martillaba las sienes. Papá. Alejandro había escuchado esa palabra miles de veces en su vida. La había escuchado en parques, en películas, en la calle, pero escucharla salir de la boca de Lucas, el hijo que llevaba 730 días, sumido en un mutismo hermético.
El hijo que los mejores especialistas de Suiza y Estados Unidos habían calificado como un caso complejo de bloqueo postraumático severo. Era algo que su cerebro lógico y empresarial no podía computar. Era un dato que rompía todas sus proyecciones. El hombre de negocios sintió que el suelo se inclinaba. No fue una metáfora. Literalmente tuvo que dar un paso atrás y apoyar la mano en la pared fría para no caerse, porque el vértigo que le provocó esa simple sílaba fue más fuerte que cualquier caída en la bolsa de valores. Miró a Lucas. El niño seguía allí, pequeño, vulnerable, con el pijama de rayas arrugado y los pies descalzos sobre el piso helado. Lucas lo miraba con expectación, con los ojos muy abiertos, esperando una reacción, esperando un abrazo, esperando ver si la palabra mágica funcionaba. Pero Alejandro estaba paralizado. Su garganta se había cerrado. Quería gritar, quería correr hacia ellos, quería llorar, pero su cuerpo, entrenado durante años para no mostrar debilidad en las salas de juntas, se bloqueó. Se quedó petrificado, con la boca entreabierta, incapaz de emitir sonido alguno. La mirada de Alejandro se desvió lentamente, casi con miedo, hacia Clara, la mujer a la que había humillado hace apenas 10 minutos, la mujer a la que había llamado payasa e incompetente, la mujer a la que había tirado el dinero al suelo como si fuera basura. Ella estaba allí, sosteniendo la estructura emocional de su familia. Clara no lo miraba con triunfo. No había un «te lo dije» en sus ojos marrones. Había una compasión silenciosa, una lástima profunda por el hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero que era tan pobre que no sabía cómo reaccionar ante la voz de su propio hijo. Alejandro bajó la vista hacia el sobre blanco que Clara tenía en la mano. Ese sobre con la liquidación que él le había obligado a recoger del suelo. De repente, ese sobre le pareció el objeto más obsceno del mundo. Había intentado pagar por el silencio y el orden, sin saber que el precio del desorden era la voz de sus hijos. «Lucas», susurró Alejandro finalmente. Su voz sonó extraña, ronca, como si no la hubiera usado en años. El niño asintió tímidamente. ¿Tú hablaste?» «Nana dice, hablar es bueno», respondió Lucas, esta vez con más fluidez, aunque arrastrando las palabras. Señaló a Clara de nuevo, aferrándose a su pierna. «Nana no ir». El impacto de la segunda frase fue como un puñetazo en el hígado. Nana no ir. Su hijo no estaba pidiendo un juguete. No estaba pidiendo dulces. Estaba negociando. Estaba usando sus primeras palabras en 2 años para defender a la única persona que le había dado seguridad. Alejandro sintió una oleada de calor subirle por el cuello. Vergüenza. Una vergüenza tóxica y corrosiva. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de lo que había estado a punto de hacer. Si hubiera llegado 10 minutos más tarde, si Clara ya se hubiera ido cuando los niños despertaron, ellos habrían bajado a una casa vacía, habrían encontrado el silencio de nuevo, y probablemente habrían vuelto a encerrarse en su mundo mudo para siempre, pensando que su voz había ahuyentado a la única persona que los amaba. Él había estado a punto de condenar a sus hijos al silencio eterno por culpa de una mancha de harina en el piso. La respiración de Alejandro se aceleró. Se aflojó el nudo de la corbata con una mano temblorosa, sintiendo que le asfixiaba. Miró alrededor del vestíbulo. Todo estaba impecable. Las estatuas, los cuadros, el piso brillante. Todo perfecto. Todo muerto. Y en medio de esa perfección muerta, estaban ellos 3. Sucios, llorosos, despeinados, vivos. «Señor». La voz de Clara rompió su trance. Ella dio un paso hacia la puerta, malinterpretando su silencio como ira continua. Si quiere que me vaya ahora, solo le pido que espere a que se calmen. No quiero irme mientras lloran. Por favor, no me pague el extra, quédese con el dinero, pero déjeme calmarlos». La humildad de la petición terminó de romper a Alejandro. Ella estaba dispuesta a renunciar al dinero que necesitaba desesperadamente solo para evitarles 5 minutos de dolor a sus hijos. Ella, la extraña, los estaba poniendo primero. Él,
El padre los había puesto en último lugar, detrás de la limpieza de su cocina. Alejandro negó con la cabeza. Un movimiento espasmódico y rápido. No, dijo él, con la voz quebrada. Clara se detuvo, confundida. No, no te vas. Alejandro tragó saliva, tratando de recuperar el control de sus extremidades. Nadie se va. Dio un paso hacia ellos. Fue un paso torpe, inseguro. El gran don Alejandro, el tiburón de las finanzas, caminaba ahora como un hombre que acaba de sobrevivir a un accidente de coche y está comprobando si sus piernas aún funcionan. Necesitaba tocar esa realidad. Necesitaba tocar a Lucas para asegurarse de que no era una alucinación provocada por el estrés. Necesitaba confirmar que el milagro era real. Pero mientras avanzaba, vio algo que lo detuvo en seco y que le dolió más que cualquier palabra. Vio los ojos de Tomás. El gemelo que no había hablado, el que solo observaba, estaba mirando a su padre acercarse. Y en sus ojos no había amor. No había reconocimiento. Había miedo. Alejandro se detuvo a 1 metro de distancia del grupo. El impulso instintivo de cualquier padre habría sido lanzarse a abrazar a sus hijos, levantarlos en el aire, celebrar el milagro, llorar de alegría. Pero el miedo en los ojos de Tomás levantó un muro invisible entre ellos. Un muro hecho de meses de ausencias, de regalos caros enviados por correo, de buenas noches, dichos desde el marco de la puerta sin entrar a la habitación, de priorizar el silencio sobre la risa. El millonario sintió el peso de sus errores aplastándolo, pero tenía que intentarlo, tenía que cruzar ese muro. Lentamente Alejandro flexionó las rodillas. El pantalón de su traje italiano, cortado a medida, se tensó. No le importó. Posó una rodilla en el suelo de mármol, poniéndose a la altura de sus hijos. Quedó cara a cara con ellos, aunque todavía a una distancia prudente. Intentó sonreír. Fue una mueca dolorosa, una sonrisa que temblaba en las comisuras porque estaba luchando contra las ganas de romper a llorar. Lucas, Tomás, dijo extendiendo las manos hacia ellos. Sus manos, grandes y cuidadas, con el reloj de oro brillando en la muñeca, parecían garras amenazantes en ese contexto. Las palmas estaban sudorosas. «Venid aquí, venid con papá». Fue el momento de la verdad, la prueba de fuego. El aire en el vestíbulo se congeló. Clara contuvo la respiración, inmóvil, sabiendo que no debía intervenir, sabiendo que este era un asunto entre sangre y sangre. Lucas, el que había hablado, miró la mano extendida de su padre. Dudó. Dio un paso pequeño hacia adelante, impulsado por la curiosidad infantil o quizás por el deseo biológico de conectar. Alejandro sintió un rayo de esperanza iluminarle el pecho. Sí, ven. Perdóname. Ven. Pero entonces, Alejandro cometió un error nacido de la desesperación. Hizo un movimiento brusco, ansioso, intentando cerrar la distancia demasiado rápido. «Ven, campeón», dijo, alzando un poco la voz, intentando sonar alegre. El cambio de tono o el movimiento repentino asustaron a Tomás. El niño soltó un grito ahogado, y en lugar de ir hacia su padre, se dio la vuelta y corrió. No corrió hacia su habitación, corrió hacia Clara. Se metió literalmente debajo de la falda del uniforme de la criada, envolviéndose en la tela azul, escondiendo la cabeza como un avestruz, temblando visiblemente. Lucas, al ver la reacción de su hermano, se detuvo en seco. Miró a su padre, luego a su hermano escondido. La lealtad entre gemelos fue más fuerte que la curiosidad. Lucas retrocedió rápidamente, alejándose de la mano de Alejandro como si ésta tuviera fuego, y se unió a su hermano, abrazando la cintura de Clara con ambos brazos, enterrando la cara en su delantal manchado. Alejandro se quedó allí, arrodillado, con los brazos abiertos abrazando el aire vacío. La imagen era devastadora. El hombre más poderoso de la ciudad, arrodillado en su propio vestíbulo, rechazado por su propia sangre en favor de una empleada doméstica a la que él consideraba inferior. La mano de Alejandro cayó lentamente a su costado. Sintió un frío glacial en el pecho. Era la soledad absoluta,
Se dio cuenta de que para sus hijos, él no era papá, el héroe. Para sus hijos, él era el Señor, la figura lejana que traía reglas y silencio. Clara, la mujer de las manos ásperas y el olor a jabón barato, era su hogar. Ella era la seguridad. Él era la amenaza. «Me tienen miedo», susurró Alejandro. No fue una pregunta. Fue una afirmación aterradora dicha para sí mismo. Levantó la vista hacia Clara, con los ojos llenos de un dolor líquido. «Clara, me tienen miedo». Clara no aprovechó el momento para ser cruel. Al contrario, la tristeza en el rostro de ese hombre arrogante la conmovió. Vio cómo la máscara de hierro se derretía, dejando ver a un hombre roto y perdido. «No le tienen miedo a usted, don Alejandro», dijo Clara suavemente, acariciando la cabeza de Tomás a través de la tela de su falda. «Le tienen miedo a su traje, le tienen miedo a su voz de mando, le tienen miedo a la distancia». Alejandro miró su traje, el símbolo de su éxito, la armadura que usaba para protegerse del mundo. De repente, la odió. Odió la corbata de seda que le apretaba el cuello. Odió los gemelos de oro en sus puños. Odió el maletín que seguía tirado cerca de la puerta. «¿Qué he hecho?», murmuró, llevándose las manos a la cara, cubriéndose los ojos. Sus hombros empezaron a sacudirse. El dique se rompió. Un sollozo seco, ronco, escapó de su garganta. Luego otro. Los niños, al escuchar el sonido extraño, un sonido que nunca habían oído venir de su padre, asomaron las cabezas con precaución desde detrás de Clara. Ver a su padre, la torre inamovible, encogido y haciendo ruidos de tristeza, los confundió. Los niños entienden el llanto mejor que los gritos. El llanto es un idioma universal. Clara miró a los niños y luego miró al hombre derrumbado en el suelo. Sabía que este era el punto de inflexión. Sabía que si no hacía algo ahora, la brecha se cerraría para siempre. «Señor», dijo Clara, con voz firme pero amable, «si quiere que se acerquen, tiene que dejar de ser el jefe. Tiene que bajar a su mundo». Alejandro se quitó las manos de la cara. Sus ojos estaban rojos. Miró a Clara, desesperado, buscando instrucciones. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Necesitaba que alguien lo guiara. «¿Cómo?», preguntó con la voz rota. «No sé cómo. Olvidé cómo». «No intente comprarlos», le aconsejó Clara, dando un paso pequeño hacia él, llevando a los niños con ella como una extensión de su propio cuerpo. «No les prometa juguetes, no les prometa viajes. Ellos no quieren eso». Clara señaló el suelo de mármol impoluto. «Ellos quieren que usted se ensucie». Alejandro miró el suelo. Luego miró hacia la cocina, donde sabía que todavía quedaban restos del caos, aunque Clara había limpiado lo peor. Entendió lo que ella le decía. Entendió que su obsesión por la limpieza era el muro. Su obsesión por la perfección era lo que lo alejaba de la imperfección hermosa de la infancia. Lentamente, Alejandro se puso de pie, pero no para irse. Empezó a desabrocharse los botones de su saco. Sus dedos temblaban, pero se movían con determinación. Se quitó el saco de $3,000 y lo dejó caer al suelo, sin importarle que se arrugara. Se aflojó la corbata y se la arrancó del cuello, tirándola lejos. Se desabrochó los puños de la camisa blanca inmaculada y se los remangó hasta los codos. Los niños lo observaban fascinados. Nunca habían visto a su padre desarmarse. Parecía diferente. Parecía menos una estatua y más una persona. Alejandro respiró hondo. Miró a Clara y luego a los niños. «¿Dónde están?», preguntó Alejandro, con una intensidad nueva en la voz. «¿Dónde están qué, señor?». «Las cucharas», dijo Alejandro. «Las cucharas de madera. Y la harina». Clara abrió los ojos como platos. Una pequeña sonrisa empezó a dibujarse en sus labios. «En el cajón de abajo, a la izquierda», respondió ella. «Y queda medio paquete de harina en la despensa». Alejandro asintió. No dijo nada más. Dio media vuelta y caminó hacia la cocina. Pero esta vez no caminaba con el paso marcial de un ejecutivo. Caminaba con la urgencia de un hombre que tiene hambre. Los niños miraron a Clara, interrogantes.
¿Papá?, preguntó Lucas. Clara sonrió y le soltó las manos suavemente. «Vamos a ver qué hace papá», susurró. «Creo que papá quiere jugar». Clara y los gemelos caminaron de puntillas hacia la cocina. Se asomaron por el arco de la entrada. Y lo que vieron allí fue una imagen que quedaría grabada en la memoria de esa familia para siempre. Una imagen mucho más poderosa que cualquier retrato al óleo colgado en la sala. Alejandro, el millonario, estaba de rodillas en medio de la cocina. Tenía el paquete de harina en la mano. Y no estaba limpiando. Estaba vertiendo la harina en el suelo. Hacía un montículo blanco en el mármol brillante. Luego, metió su propia mano en la montaña de polvo blanco, manchándose los dedos, la palma, la muñeca. Se miró la mano blanca, fascinado, como si estuviera descubriendo un nuevo continente. Levantó la vista y vio a sus hijos espiándolo desde la puerta. Alejandro no les dijo, «Venid», no les dio una orden. Simplemente levantó su mano llena de harina y se tocó la nariz, dejándose una mancha blanca ridícula en la punta. Luego, con una seriedad cómica, se dibujó 2 rayas de indio en las mejillas. «Creo que necesito refuerzos», dijo Alejandro, con voz suave. «Hay demasiada harina para una sola persona». Lucas soltó una risita nerviosa. Tomás se chupó el dedo, mirando la mancha en la nariz de su padre. La barrera del miedo empezó a agrietarse. El señor había desaparecido. Ahora solo había un hombre con la nariz sucia sentado en el suelo. Y eso, para un niño de 2 años, era una invitación irresistible. Alejandro sintió el frío del mármol traspasando la tela fina de su pantalón de vestir, una sensación que normalmente le habría hecho levantarse de inmediato y llamar al servicio de mantenimiento para ajustar la calefacción por suelo radiante. Pero en ese momento, el frío era lo único real, lo único que lo anclaba a la tierra mientras su mundo conocido se desmoronaba. Estaba allí, arrodillado como un penitente en su propia cocina, con una montaña de harina blanca frente a sus rodillas y una mancha ridícula en la nariz que le picaba. El silencio en la cocina era denso, casi sólido. No era el silencio autoritario que él imponía. Era un silencio de expectativa, cargado de dudas. Sus hijos, Tomás y Lucas, permanecían a unos metros de distancia, aferrados a la tela del uniforme de Clara, como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Sus ojos grandes, oscuros y brillantes, lo escrutaban con una mezcla de fascinación y terror. Estaban analizando al extraño que había ocupado el cuerpo de su padre. Estaban esperando el grito. Estaban esperando que la broma terminara y volviera la disciplina. Alejandro notó que le temblaban las manos. No por debilidad, sino por una adrenalina desconocida. Había cerrado tratos multimillonarios con la mano firme. Había despedido a ejecutivos agresivos sin pestañear. Pero ahora, frente a 2 niños de 2 años, se sentía totalmente indefenso. Sabía que un movimiento en falso, un tono de voz demasiado alto, una mirada impaciente, y los perdería para siempre. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. Está fría», dijo Alejandro, hundiendo los dedos en la harina. Su voz salió suave, casi un susurro, probando el terreno. No los miró directamente, recordando lo que Clara había dicho sobre no invadir su espacio. Se concentró en la harina, tratándola como si fuera el objeto más fascinante del universo. Tomó un puñado de polvo blanco y dejó que se deslizara entre sus dedos, creando una pequeña lluvia harinosa sobre el suelo oscuro. El contraste visual era hipnótico. «Parece nieve», murmuró para sí mismo, pero asegurándose de que lo escucharan. «Nunca hemos visto la nieve, ¿verdad?». Por el rabillo del ojo, vio que Lucas daba un paso vacilante hacia adelante, separándose milímetros de la pierna de Clara. La curiosidad infantil es una fuerza poderosa, y ver a un adulto, especialmente a ese adulto rígido, jugando con suciedad, era algo que desafiaba toda lógica que el niño conocía. Alejandro sintió el impulso de girarse y extender los brazos, pero se contuvo. «Paciencia», se dijo. «Juega, solo juega». Buscó a su alrededor con la mirada desesperada, hasta que encontró lo que buscaba. La cuchara de madera que Tomás había dejado caer minutos antes. Estaba allí,
a medio metro, debajo del borde de la isla de cocina. Alejandro se estiró, gateando de forma torpe, arrugando su camisa de seda blanca, ensuciando los puños con el polvo del suelo. Agarró la cuchara. Se sintió ligera y barata en su mano, acostumbrada a plumas estilográficas pesadas y copas de cristal. «¿Cómo se usa esto?», preguntó al aire, con una teatralidad genuina. Golpeó suavemente el suelo con la cuchara. «Toc». Miró a los niños. Tomás seguía escondido, pero Lucas lo miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta. Alejandro golpeó una olla de cobre que estaba en el suelo. ¡Clang! El sonido fue metálico y vibrante. Alejandro fingió sobresaltarse, abriendo mucho los ojos y llevándose una mano al pecho. «¡Uy!», exclamó, haciendo una mueca cómica. Y entonces sucedió. Un sonido pequeño, casi imperceptible, brotó de la garganta de Lucas. Una risita nerviosa. Fue corta, como un hipo, pero para Alejandro sonó como la 9ª sinfonía. Animado por esa pequeña victoria, Alejandro decidió subir la apuesta. Tenía que destruir al don Alejandro por completo. Tenía que matar al personaje del empresario para que pudiera nacer el padre. Miró su camisa. Blanca, impecable, de marca. El símbolo de su estatus. Con movimientos deliberados, metió ambas manos en el montón de harina, llenándose las palmas hasta que rebosaron. Luego, sin dudarlo, se llevó las manos al pecho. ¡Plaf! Estampó las 2 manos llenas de harina sobre su camisa, justo sobre el corazón. Las marcas blancas de sus propias manos quedaron impresas en la tela cara, arruinándola irremediablemente. El polvo voló hacia su cara, manchándole las pestañas y el pelo perfectamente peinado con gomina. Escuchó una exhalación de sorpresa por parte de Clara. Ella se había llevado una mano a la boca, incrédula. Jamás, en sus años de servicio, había imaginado ver a su patrón hacer algo tan humano, tan imprudente. Alejandro se miró el pecho manchado. Luego miró a los niños y sonrió. Una sonrisa real, sin dientes apretados. Una sonrisa que le llegaba a los ojos y le formaba arrugas que nunca mostraba en las fotos de las revistas. «Creo que ahora tengo un uniforme también», dijo Alejandro, mirando a Clara y luego a los niños. «Como el de Nana. Azul y blanco». La mención de Nana y la validación de su uniforme pareció ser la clave que faltaba. Tomás, el gemelo más asustadizo, asomó la cabeza completamente. Vio a su padre sucio. Vio que el monstruo del traje se había convertido en un dibujo animado. Tomás soltó la pierna de Clara. Dio un paso, luego otro. Caminaba con las piernas arqueadas, típicas de su edad, tambaleándose un poco. Se detuvo a 1 metro de Alejandro. Alejandro dejó de respirar. El niño estaba ahí, al alcance de su mano. Podía ver las pecas minúsculas en su nariz, el color exacto de sus ojos, que eran idénticos a los de su madre fallecida. Sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de amor y arrepentimiento que casi lo dobla. «¿Cuánto tiempo me he perdido?», pensó. «¿Cuántos días, cuántas horas he tirado a la basura buscando dinero mientras este milagro ocurría en mi propia casa?» Tomás señaló la mancha en la nariz de Alejandro. «Papá, sucio», dijo el niño, con una voz crítica pero desprovista de miedo. Alejandro soltó una carcajada que se rompió al final, convirtiéndose en un sollozo ahogado que logró disfrazar de tos. «Sí, Tomás. Papá está muy sucio», admitió, con la voz temblorosa. «Papá es un desastre». «¿Me ayudas a limpiar?», Alejandro le ofreció la cuchara de madera al niño. No se la impuso. La sostuvo en el aire, a mitad de camino, ofreciéndole el mango. Era una ofrenda de paz, un traspaso de poder. Tomás miró la cuchara. Miró a Clara, buscando aprobación. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, asintió vigorosamente, empujando suavemente el aire con las manos hacia adelante. «Ve, mi amor. Enséñale a papá», susurró ella. Tomás avanzó los últimos pasos. Sus dedos pequeños y regordetes se cerraron alrededor del mango de la cuchara.
Alejandro no la soltó de inmediato. Por un segundo, estuvieron conectados por ese trozo de madera barata. Padre e hijo, unidos por un utensilio de cocina. Alejandro sintió la calidez de la mano de su hijo rozando la suya. Fue eléctrico. Fue la confirmación de que no estaba soñando. Soltó la cuchara suavemente, dejando que el niño tomara el control. Tomás levantó la cuchara y con una seriedad solemne golpeó la rodilla de Alejandro. ¡Poc! ¡Ay!, fingió Alejandro, cayendo dramáticamente hacia un lado, apoyando el codo en el suelo. «Me has dado». Lucas, viendo que su hermano no solo había sobrevivido al contacto, sino que había derrotado al gigante, soltó un grito de alegría y corrió hacia ellos. Se lanzó al suelo, de rodillas, deslizándose sobre la harina como un jugador de béisbol llegando a base, levantando una nube blanca que los envolvió a los tres. La nube de harina se asentó lentamente, cubriéndolo todo con una fina capa de polvo, como si hubiera nevado dentro de la mansión. Alejandro estaba tumbado de costado, con el codo apoyado en el mármol, rodeado por sus dos hijos. Ya no había barreras, ya no había distancias de seguridad. El espacio personal había dejado de existir. Lucas, el más audaz, gateó hasta quedar encima de las piernas de Alejandro. El niño no tenía noción del precio de la tela que estaba pisando con sus rodillas húmedas y sucias. Para él, las piernas de su padre eran simplemente una montaña que había que escalar. Alejandro sintió el peso físico de su hijo sobre él y cerró los ojos un instante, abrumado por la sensación. Era un peso sólido, real, cálido. Olía a jabón de bebé, a galletas y a sudor infantil. Era el mejor olor del mundo. Durante 2 años, había evitado este contacto, convenciéndose de que era por el bien de ellos, que él era demasiado tosco, demasiado triste, demasiado oscuro para contaminar su inocencia. Ahora se daba cuenta de que la oscuridad solo se cura con luz, y la luz estaba pesando 10 kilos, y estaba sentada sobre su fémur. «Caballo», ordenó Lucas, dando un pequeño bote sobre la pierna de Alejandro. Alejandro abrió los ojos, sorprendido. «¿Caballo?», repitió. «¡Caballo!», exigió Lucas, agarrando el cinturón de cuero de Alejandro como si fueran las riendas. El millonario, el hombre que no se doblegaba ante nadie, se giró con dificultad hasta quedar a 4 patas. Sus rodillas crujieron sobre el suelo duro. Sus manos se apoyaron en la mezcla pegajosa de agua y harina. Su corbata colgaba, arrastrándose por el suelo, convertida en un trapo sucio. «Suban», dijo Alejandro, con la voz ronca por la emoción. Tomás no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Viendo a su hermano ya acomodado en la espalda de su padre, trepó por el otro lado, agarrándose del cuello de la camisa de Alejandro, tirando de la tela hasta casi asfixiarlo. Alejandro no se quejó. Apenas podía respirar, tenía harina en la boca, le dolían las rodillas, y sentía que el corazón le iba a estallar, pero nunca, en toda su vida, se había sentido tan poderoso como en ese momento, sosteniendo el peso de su mundo sobre la espalda. «¡Arre!», gritó Alejandro, y comenzó a gatear alrededor de la isla de la cocina. Los niños chillaron de alegría. Sus risas se entrelazaron, creando una música caótica que llenó cada rincón de la casa vacía. Alejandro daba vueltas, haciendo ruidos de relincho, resbalando a veces en los charcos de jabón, recuperando el equilibrio, sudando la gota gorda dentro de su traje. Pasaron frente a Clara. Ella seguía de pie junto al arco de entrada, con los brazos cruzados, llorando abiertamente, pero con una sonrisa radiante. No era una sonrisa de sirvienta satisfecha. Era la sonrisa de una mujer que ve cómo se restaura el orden natural de las cosas. Alejandro se detuvo frente a ella, jadeando, con los niños todavía aferrados a su espalda como monos pequeños. Levantó la vista. Tenía la cara llena de rayas blancas, el pelo alborotado y los ojos brillando con una intensidad febril. «Clara», dijo él, respirando con dificultad. «Dígame, señor», respondió ella, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Alejandro intentó ponerse serio, pero con 2 niños tirándole de las orejas era imposible.
Le dije que limpiara este desastre, dijo él, señalando el suelo con la cabeza. Clara se tensó por un segundo. La vieja dinámica de poder amenazó con volver. Los niños sintieron la tensión y dejaron de reír, mirando a su padre. Pero entonces, Alejandro continuó. Pero creo que no podemos limpiar solos. Es demasiado trabajo para un caballo viejo y 2 jinetes pequeños. Alejandro extendió una mano hacia ella. La mano estaba sucia, cubierta de masa pegajosa. Era una invitación a ensuciarse, una invitación a romper la última barrera, la de clase. Necesitamos ayuda, Nana, dijo Lucas, golpeando el hombro de su padre. Ayuda. Clara miró la mano extendida de don Alejandro. Miró sus propios zapatos viejos. Miró el suelo de mármol que había pasado tantas horas puliendo. Entendió lo que significaba ese gesto. No le estaba pidiendo que trabajara. Le estaba pidiendo que se uniera. Le estaba pidiendo que formara parte de la familia, no como empleada, sino como la pieza que los mantenía unidos. Lentamente, Clara se quitó los zapatos. Se quedó en calcetines. Dio un paso dentro de la cocina, pisando la harina con los pies descalzos. Se agachó y, en lugar de tomar la mano de Alejandro, tomó un puñado de harina del suelo. «Creo que al caballo le falta algo», dijo Clara con una sonrisa traviesa. «¿Qué le falta?», preguntó Alejandro, temiendo la respuesta. «¡Le falta la cola!», gritó ella, y lanzó el puñado de harina al aire, justo sobre el trasero de Alejandro. Los niños estallaron en carcajadas histéricas. Alejandro, sorprendido, se echó a reír también, una risa profunda y liberadora que venía desde el fondo de su estómago. Se dejó caer al suelo, rodando sobre su espalda con cuidado para no aplastar a los niños, quedando tumbado boca arriba, jadeando, mirando el techo. Los niños se bajaron de él y empezaron a saltar a su alrededor, tirando harina al aire, celebrando la lluvia blanca. Clara se dejó caer sentada a su lado, agotada por la emoción, riendo con ellos. Alejandro giró la cabeza y miró a Clara. Estaban a la misma altura, tirados en el suelo sucio. «Gracias», susurró él, tan bajo que solo ella pudo oírlo en medio del escándalo. «Gracias por no hacerme caso. Gracias por desobedecer. Gracias por devolverme a mis hijos». Clara lo miró a los ojos. Ya no vio al millonario. Vio a un padre. «No me dé las gracias, don Alejandro», respondió ella. «Solo prométame una cosa. Lo que sea. Pídeme lo que sea. El doble de sueldo. Un coche. Lo que sea». Clara negó con la cabeza, sonriendo mientras le quitaba un pegote de masa de la solapa de su traje arruinado. «Prométame que la próxima vez que vaya de viaje, nos llevará con usted. O mejor aún, que no se irá». Alejandro miró hacia arriba, donde Tomás y Lucas intentaban atrapar las partículas de polvo que flotaban en el rayo de sol que entraba por la ventana. Sintió una paz absoluta. Se dio cuenta de que ningún contrato, ninguna reunión, ningún viaje de negocios valía ni un segundo de esto. Extendió los brazos y atrapó a los 2 niños, atrayéndolos hacia su pecho en un abrazo de oso, manchándolos aún más, mezclando la harina con el amor. «Te lo prometo», dijo Alejandro cerrando los ojos y hundiendo la nariz en el pelo de Tomás. «No me voy a ir a ninguna parte. Ya he llegado a mi destino». Los 4 se quedaron allí, en el suelo de la cocina, formando una escultura humana extraña y hermosa, cubierta de blanco, mientras el sol de la mañana iluminaba el desastre más perfecto que esa casa había visto jamás. Pero la historia no había terminado. Alejandro sabía que el perdón de sus hijos estaba ganado, pero quedaba algo pendiente. Quedaba la justicia. Quedaba demostrarle a Clara que su valor iba más allá de un sueldo. Y quedaba entender por qué, exactamente, había tenido que fingir ese viaje para descubrir la verdad. El destino tenía una última carta bajo la manga para consolidar esta nueva familia. La risa, como toda tormenta intensa, finalmente amainó, dejando tras de sí una calma extraña y agotada. La cocina, antes un campo de batalla de tensión, era ahora un paisaje lunar de harina y paz. Alejandro yacía boca arriba,
sintiendo cómo el polvo blanco se le pegaba al sudor de la frente, mirando las vigas de madera del techo que tantas veces había ignorado por estar mirando su teléfono. Lucas y Tomás, con la energía volátil de los niños pequeños, habían pasado de la euforia al cansancio repentino. Estaban acurrucados contra el costado de su padre, respirando con ese ritmo pesado y profundo que precede al sueño. Alejandro no se atrevía a moverse. Temía que si respiraba demasiado fuerte, el hechizo se rompería y volvería a ser el señor temido. Giró la cabeza lentamente hacia la izquierda. Clara estaba sentada abrazando sus propias rodillas, observándolo. Su moño se había deshecho por completo, y el pelo oscuro le caía sobre los hombros, dándole un aspecto mucho más joven, mucho menos severo. Ya no parecía la empleada eficiente. Parecía una mujer que acababa de sobrevivir a un naufragio junto a él. «Tengo que confesarle algo, Clara», dijo Alejandro. Su voz sonó ronca en la quietud de la cocina. «Y tengo miedo de que, cuando se lo diga, usted quiera irse de verdad». Clara ladeó la cabeza, curiosa, pero sin alarma. Había visto a este hombre arrastrarse por el suelo y hacer de caballo. Ya pocas cosas podían asustarla. «¿Qué pasa, señor?» Alejandro cerró los ojos, avergonzado. Sintió el peso de Lucas sobre su brazo derecho y apretó suavemente el hombro del niño. El viaje a Tokio. Empezó tragando saliva. «Nunca hubo un viaje a Tokio. Mi vuelo no se canceló. Ni siquiera fui al aeropuerto». Clara parpadeó confundida. «¿Cómo dice? Pero...» El chofer llevó las maletas. El itinerario estaba impreso. Todo fue una farsa. Soltó Alejandro, y la palabra le supo a ceniza. Fingí irme de viaje. Alquilé una habitación en el hotel del centro. Quería espiarla. El silencio que siguió a esa declaración fue frío, cortante. Clara se tensó visiblemente. Retiró un poco los pies, alejándose de él, creando una distancia física que reflejaba la decepción inmediata. «¿Me estaba probando?», preguntó ella con la voz temblorosa de indignación. «Creía que yo... ¿Qué? ¿Que robaba? ¿Que maltrataba a los niños? Creía que no le importaban», admitió Alejandro, abriendo los ojos y mirando el techo con dolor. «Las últimas 3 niñeras renunciaron porque decían que los niños eran difíciles, que no conectaban. Cuando usted llegó y la casa seguía en silencio, pensé que hacía lo mismo, que los dejaba frente a la televisión y cobraba el cheque. Quería volver de sorpresa, entrar sin avisar y atraparla en medio de su negligencia». Alejandro se incorporó lentamente, sentándose con cuidado para no despertar a los gemelos. Se quedó allí, cubierto de harina, con la cara manchada y el alma al desnudo. «Vine buscando una excusa para despedirla, Clara. Vine buscando un error. Y lo que encontré...» Se le quebró la voz, mirando a sus hijos dormidos entre la suciedad. «Lo que encontré fue que el único negligente, el único error en esta casa, era yo». Clara lo miró. La rabia inicial en sus ojos se suavizó, dando paso a una comprensión dolorosa. Entendió que la desconfianza de Alejandro no nacía de la maldad, sino de la desesperación de un padre que no sabía cómo amar y temía que nadie más pudiera hacerlo. «Usted no encontró un error, don Alejandro», dijo Clara suavemente, estirando la mano y tomando un poco de harina del suelo, dejándola caer como arena de un reloj. «Encontró la verdad, y la verdad duele porque es sucia, como esta cocina ahora mismo. Soy un monstruo», susurró él bajando la cabeza. «Espié a la única persona que salvaba a mis hijos, casi la echo a la calle. ¿Cómo se perdona eso? No se perdona con palabras, señor». Clara se puso de pie. Sus rodillas crujieron. Caminó hacia él, no como sirvienta, sino como igual. Se agachó frente a él y le levantó la barbilla con la mano, obligándolo a mirarla. No le importó mancharle la piel con sus dedos harinosos. Se perdona con acciones. Alejandro la miró a los ojos. Vio firmeza. Vio un reto. «Dígame qué hacer», suplicó él. «No sé ser padre, Clara. Se me olvidó. Mi esposa, ella era la magia. Yo solo era el proveedor. Cuando ella murió, me quedé solo con el dinero y sin el mapa». «Nadie nace con el mapa, señor», le corrigió ella.
Pero usted tiene la brújula, señaló a los niños. Ellos son la brújula. Si ellos ríen, usted va al norte. Si ellos lloran, usted va al sur. Es así de simple. Deje de mirar sus acciones de bolsa y empiece a mirar las caras de sus hijos. Alejandro asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. ¿Sabe por qué Lucas habló hoy?, preguntó Clara. Alejandro negó con la cabeza. Porque le dije que usted vendría, mintió ella piadosamente, o tal vez era una verdad a medias. Llevamos semanas practicando. Cada vez que hacíamos una torre de bloques, yo les decía, esto se lo enseñaremos a papá. Cada vez que pintábamos, era para papá. Usted no estaba aquí, señor, pero nosotros lo mantuvimos presente. Construimos un puente de esperanza hacia usted. Y hoy, usted casi dinamita ese puente. La revelación golpeó a Alejandro con fuerza. Mientras él dudaba de ella construía su imagen heroica ante sus hijos. Mientras él planeaba trampas, ella planeaba reencuentros. La magnitud de su deuda moral con esa mujer era incalculable. Me quedaré, dijo Alejandro, con una determinación repentina y feroz. No volveré al hotel. Llamaré a la oficina. Cancelaré Tokio. Cancelaré Londres. Me tomaré un año sabático. O 10. Me da igual. Clara sonrió, una sonrisa triste pero esperanzada. No prometa cosas que no puede cumplir por la emoción del momento, don Alejandro. Mañana la harina se limpiará, se pondrá su traje limpio y el teléfono sonará. Que suene, dijo Alejandro tomando la mano de Tomás, que se movió en sueños. Que suene hasta que se queme. Hoy he descubierto que tengo algo más importante que hacer. Tengo que aprender a hacer ruidos de caballo. Y tengo que aprender a limpiar harina. Alejandro miró a Clara con una intensidad nueva. Y necesito una maestra. No puedo hacerlo solo, Clara. No se vaya. Por favor, olvide el despido. Olvide el dinero. Quédese como parte de esto, no como empleada, como familia. La palabra familia quedó flotando en el aire, peligrosa y hermosa. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que las barreras sociales eran altas, muros de hormigón difíciles de derribar, pero en ese momento, en esa cocina destruida, sentía que todo era posible. Me quedaré, señor, susurró ella, pero con una condición. ¿Cuál? Que usted limpie esto, dijo ella, señalando el caos apocalíptico de la cocina con una sonrisa amplia. Yo cuido a los niños, usted cuida el mármol. Es justo, ¿no? Alejandro miró el desastre. Miró los charcos, la harina, los cubos volcados. Soltó una carcajada genuina. Trato hecho. Pero el momento de alivio fue interrumpido. Tomás, el gemelo que dormía en su brazo, se despertó de golpe. Se incorporó, frotándose los ojos con los puños sucios, y miró a su alrededor, desorientado. Sus ojos se enfocaron en Alejandro. Por un segundo, el miedo pareció volver a su rostro. ¿Seguía allí el papá divertido o había vuelto el señor gris? Era el momento de la verdad definitiva. El clímax emocional no era el perdón de Clara, era la aceptación consciente del niño. Tomás parpadeó, con las pestañas blancas por el polvo. Miró a Alejandro, analizando su rostro manchado, buscando rastro del ogro que solía vivir en esa casa. Alejandro contuvo la respiración, manteniendo una sonrisa suave, abierta, vulnerable. No intentó abrazarlo a la fuerza. Esperó. El niño levantó una mano pequeña y tocó la mejilla de Alejandro. Rozó la barba incipiente, la mancha de harina en la nariz. «Papá, payaso», dijo Tomás, con una seriedad absoluta. Alejandro sintió que se le derretía el corazón. «Sí, hijo. Papá payaso». Tomás sonrió. Fue una sonrisa idéntica a la de su madre, una sonrisa que iluminó la cocina más que el sol de mediodía. El niño se lanzó hacia adelante, abrazando el cuello de Alejandro con fuerza, enterrando la cara en su hombro manchado. «Papá, quédate», susurró el niño al oído de Alejandro. No fue una pregunta, fue una petición, una súplica y una orden, todo a la vez. Alejandro cerró los ojos y apretó a su hijo contra su pecho, sintiendo cómo se cerraba la herida que llevaba abierta 2 años. «Me quedo, Tomás.
Me quedo para siempre. Lucas, despertado por el movimiento, se unió al abrazo, creando una pila humana de afecto desordenado. Clara observaba desde arriba, con las manos juntas sobre el pecho, sintiendo que su trabajo allí había trascendido el deber. Había sanado un hogar. Bien, dijo Alejandro, con la voz entrecortada, separándose suavemente de los niños pero manteniéndolos en su regazo. Ahora tenemos una misión muy importante. Los gemelos lo miraron, expectantes. ¿Misión?, preguntó Lucas. Sí, misión burbuja. Alejandro señaló a Clara. La capitana Clara dice que yo tengo que limpiar el suelo. Pero ustedes tienen que ir a la bañera, y creo que hay un monstruo de las burbujas que necesita ser derrotado. Los niños rieron, emocionados por la perspectiva de más juego. ¿Tú vienes?, preguntó Tomás, agarrando la mano de su padre y tirando de ella. Alejandro miró su traje arruinado, su camisa de seda destruida. Pensó en su agenda, en sus reuniones, en su imagen pública, y luego miró la mano pequeña que tiraba de él. «Claro que voy», dijo Alejandro. «Alguien tiene que ser el submarino». Se puso de pie, levantando a un gemelo en cada brazo. Sus músculos protestaron, pero su espíritu estaba ligero como una pluma. Se giró hacia Clara. «Clara, ¿nos acompaña?» «Necesitamos a la experta en logística de patitos de goma». Clara rió, negando con la cabeza mientras recogía el cubo volcado. «Vayan ustedes, señor. Es su momento. Yo empezaré a quitar lo peor de aquí. Tienen mucho que recuperar». Alejandro la miró con gratitud infinita. Entendió lo que ella estaba haciendo. Les estaba regalando espacio. Les estaba dando la intimidad necesaria para cimentar el vínculo. «Gracias», dijo él de nuevo, y esta vez la palabra tuvo el peso de un juramento. Alejandro salió de la cocina cargando a sus hijos, subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Pero esta vez, la casa no estaba en silencio. Mientras subían, se oían las voces de los niños explicando atropelladamente cosas que habían guardado durante meses. El color de un pájaro que vieron, el sabor de una galleta, el miedo a los truenos. Y Alejandro escuchaba cada sílaba como si fuera una revelación divina. Arriba, en el baño, Alejandro abrió los grifos. El agua caliente llenó la bañera. Metió a los niños, con pijama y todo al principio, para seguir con la broma, antes de quitarles la ropa mojada y enjabonarlos. Por primera vez en 2 años, Alejandro bañó a sus hijos. No fue eficiente, no fue rápido. Hubo agua por todas partes. Se mojó la camisa aún más. Se le metió jabón en el ojo. Pero mientras enjabonaba la espalda pequeña de Lucas y lavaba el pelo de Tomás, Alejandro sintió una conexión física, tribal, poderosa. Eran su sangre, eran su responsabilidad y eran su salvación. «Papá», dijo Lucas, jugando con la espuma. «¿Qué pasa, campeón?» «Mamá». «¿Ve?», preguntó el niño, señalando hacia arriba, hacia el techo, con esa inocencia que rompe el alma. Alejandro se detuvo. La esponja quedó inmóvil en su mano. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no dolió tanto. Respiró hondo. Pensó en la risa en la cocina. Pensó en Clara abajo, limpiando el desastre con amor. Pensó en la ceguera narrativa que había tenido con su propia vida. «Sí, Lucas», dijo Alejandro con voz firme, besando la frente mojada de su hijo. «Mamá lo ve. Y se está riendo mucho de ver a papá tan sucio». Los niños sonrieron, satisfechos con la respuesta. Abajo, en la cocina, Clara escuchaba las risas amortiguadas que venían del piso de arriba mientras pasaba el trapo por el suelo. El mármol volvía a brillar, pero ya no era frío. Ahora tenía historia. Clara se detuvo un momento y sacó de su bolsillo el sobre con el dinero que Alejandro había intentado darle. El sobre estaba arrugado y manchado de harina. Lo miró un segundo. Luego, con decisión, lo rompió por la mitad. Y luego otra vez. Tiró los pedazos a la basura junto con los restos de masa sucia. No necesitaba un soborno. Tenía algo mucho mejor. Tenía un propósito. Y tenía la certeza de que, por primera vez, esa casa dejaba de ser una mansión para convertirse en un hogar.
Alejandro bajó las escaleras 1 hora después. Los niños dormían en sus camas, limpios, agotados y felices. Él se había duchado y puesto ropa cómoda, unos vaqueros y una camiseta que no usaba desde hacía años. Entró en la cocina. Clara estaba terminando de secar la isla central. Todo estaba impecable de nuevo, pero el aire se sentía diferente, más cálido. «Duermen como troncos», dijo Alejandro, apoyándose en el marco de la puerta. «Me lo imagino», dijo Clara sin dejar de limpiar. «La felicidad cansa mucho cuando no estás acostumbrado a ella». Alejandro caminó hasta la isla. Puso las manos sobre la superficie fría. «Clara, mañana voy a hacer unos cambios legales», anunció él. Su tono era de negocios, pero sus ojos eran amables. Clara se detuvo, preocupada. «Señor, voy a crear un fideicomiso para la educación de los niños. Y voy a incluir una cláusula vitalicia para usted. Quiero asegurarme de que, me pase lo que me pase a mí, usted siempre tenga un lugar aquí, y un sueldo, y una pensión para su madre». Clara abrió la boca para protestar, pero Alejandro levantó la mano. «No es un pago, Clara, es un seguro, para ellos, porque usted es la madre que ellos eligieron cuando la vida les quitó la suya, y yo no voy a ser el estúpido que discuta con la elección de mis hijos». Clara sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran de gratitud pura. Asintió, incapaz de hablar. «Y una cosa más», dijo Alejandro, sacando algo de su bolsillo trasero. Era un papel arrugado. «El itinerario de su viaje a Tokio. Esto se va a la basura». Alejandro rompió el papel frente a ella y dejó caer los pedazos sobre la encimera limpia. «Pero necesito que me ayude con algo más difícil que limpiar harina». «¿Qué cosa?» «Tengo que aprender a cocinar», dijo Alejandro con una sonrisa tímida. «Porque mis hijos creen que soy un chef experto en hacer desastres, y no quiero decepcionarlos cuando pidan el desayuno mañana». Clara soltó una carcajada sonora. «Bueno, señor», dijo ella, tomando una cuchara de madera limpia del cajón y ofreciéndosela como si fuera un cetro real. «La primera lección es gratis. El secreto no es la receta. El secreto es que se note que lo hizo con amor, aunque se le queme». Alejandro tomó la cuchara, la sopesó en su mano. «Creo que puedo manejar eso». Y así, bajo la luz cálida de la cocina, el millonario y la criada empezaron a planear el menú del día siguiente, unidos por un lazo invisible pero indestructible, tejido con harina, lágrimas y la risa de 2 niños que habían recuperado su voz. Pero faltaba el acto final, el cierre del círculo, la justicia divina que pondría cada cosa en su lugar definitivo. El sol de la mañana siguiente no entró en la mansión Montemayor con la timidez habitual, filtrándose por las persianas cerradas. Entró a la fuerza, porque las cortinas de la habitación principal de los gemelos estaban abiertas de par en par. Alejandro abrió los ojos. Su primer instinto, forjado por años de rutina militar y estrés corporativo, fue el pánico. Buscó el reloj en su muñeca, pero no estaba. Buscó su teléfono para revisar los correos de Japón, pero la mesita de noche estaba vacía. Se incorporó de golpe, con el corazón acelerado, desorientado por la luz y el silencio. Entonces, sintió el peso. No estaba en su cama king size de sábanas de seda fría. Estaba en una alfombra de peluche con forma de nube, en el suelo de la habitación de sus hijos. Tenía el cuello torcido y la espalda le dolía como si hubiera cargado piedras. Pero cuando miró hacia abajo, el dolor desapareció instantáneamente. Tomás estaba dormido sobre su estómago, con la boca abierta y un hilo de baba mojando la camiseta vieja de Alejandro. Lucas estaba acurrucado contra su costado, agarrando la tela de sus vaqueros con el puño cerrado, como si quisiera asegurarse de que su padre no se escaparía durante la noche. Alejandro se quedó inmóvil, apenas respirando. Recordó la noche anterior, la harina, la bañera, las risas. El miedo de que todo hubiera sido un sueño inducido por el agotamiento se disipó al ver la mancha blanca, seca y endurecida, en el borde de su pantalón. Era real. La locura había sido real.
Con una lentitud de desactivador de bombas, Alejandro movió a Tomás, deslizándolo suavemente hacia la alfombra. El niño refunfuñó, frunció el ceño en sueños, pero no se despertó. Alejandro se puso de pie, haciendo crujir sus rodillas. Se miró en el espejo del armario de los niños. Tenía ojeras, tenía el pelo revuelto, tenía restos de harina en la oreja. Parecía un desastre. Sonrió. Nunca se había visto mejor. Salió de la habitación de puntillas, dejando la puerta entreabierta. Bajó las escaleras. La casa estaba en silencio, pero ya no era ese silencio de mausoleo que tanto le gustaba antes. Ahora era un silencio de descanso, de vida en pausa. Al llegar a la cocina, el olor a café recién hecho lo golpeó. Clara estaba allí. Por supuesto que estaba allí. Llevaba un uniforme limpio, impecable como siempre, pero había un cambio sutil. No llevaba el moño apretado hasta el dolor. Llevaba el pelo recogido en una coleta baja, más relajada. Tarareaba una canción en voz baja mientras batía huevos en un bol. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, observándola. Esa mujer había salvado su vida sin pedir permiso. Sintió una oleada de gratitud tan fuerte que tuvo que carraspear para no volver a llorar. «Buenos días», dijo él. Clara dio un pequeño salto y se giró, llevándose una mano al pecho. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. No la sonrisa de «sí, señor», sino la sonrisa de «hola, compañero». «Buenos días, don Alejandro». Ella señaló la cafetera. «El café está listo, y los niños dormirán 1 hora más. Agotaron sus baterías anoche». Alejandro entró en la cocina, pero no fue hacia el café. Fue hacia ella. «Clara, tenemos un problema», dijo él, con rostro serio. La sonrisa de Clara vaciló. El fantasma del patrón volvió a asomar. «¿Qué pasa? ¿Hice algo mal? ¿El desayuno?» «Sí», dijo Alejandro, acercándose a la encimera y quitándole suavemente el bol y el batidor de las manos. «El problema es que usted está cocinando». «¿Y quién va a cocinar si no?», preguntó ella confundida, resistiéndose a soltar el batidor. «Yo», sentenció Alejandro. Clara soltó una carcajada incrédula. «Señor, con todo respeto, anoche casi se mata con una cuchara de madera. No creo que sea buena idea dejarlo cerca del fuego». «Tengo que aprender», insistió él, poniéndose el batidor bajo el brazo y buscando torpemente la mantequilla. «Además, hoy es un día especial. Hoy empieza la nueva administración de esta casa. Y la primera regla es, la capitana no cocina, la capitana supervisa». Alejandro señaló un taburete alto en la isla de la cocina. «Siéntese». «Señor, no puedo». «Es una orden, Clara». Alejandro usó su voz de mando, la que usaba en las juntas directivas, pero sus ojos brillaban con picardía. «Y si no obedece, le descontaré el sueldo. O peor, volveré a llenarme de harina». Clara, vencida por lo absurdo de la amenaza, negó con la cabeza y se sentó en el taburete, cruzando las manos sobre el regazo, mirándolo con diversión. «Está bien. Veamos qué sabe hacer el gran empresario». Los siguientes 20 minutos fueron una comedia de errores. Alejandro quemó la primera tortita, derramó leche, se quemó un dedo y soltó una maldición que tuvo que tapar con una tos falsa. Pero Clara no se levantó. Le daba instrucciones desde el taburete. «Baje el fuego, más despacio, dele la vuelta ahora». Por primera vez, él trabajaba y ella dirigía. Era un baile torpe, pero funcionaba. Cuando finalmente logró poner 3 tortitas deformes y ligeramente quemadas en un plato, Alejandro las presentó frente a Clara con la solemnidad de quien entrega un lingote de oro. «Desayuno servido, madame», dijo él, haciendo una reverencia exagerada. Clara miró el plato. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Nadie le había cocinado nunca. Ella siempre era la que servía, la que esperaba a que todos terminaran para comer las sobras de pie junto al fregadero. «Gracias», susurró, tomando el tenedor. Pero antes de que pudiera probar el primer bocado, el sonido estridente del timbre de la puerta principal rompió la magia. «Ding dong, ding dong». No era un toque cortés, era insistente,
urgente, agresivo. Alejandro se tensó. Miró el reloj de pared. Las 9 de la mañana. ¿Espera a alguien?, preguntó Clara, poniéndose de pie instintivamente, recuperando su postura de alerta. No, dijo Alejandro, frunciendo el ceño. Nadie sabe que estoy aquí. Se supone que estoy volando sobre el Pacífico. El timbre sonó de nuevo, seguido de golpes fuertes en la madera maciza de la puerta. ¡Pum, pum, pum! ¡Alejandro! Sé que estás ahí. Vi las luces anoche. Una voz masculina, potente y furiosa, atravesó las paredes. La cara de Alejandro se oscureció. Reconoció la voz. Marcos, murmuró. ¿Su socio?, preguntó Clara, alarmada. Sabía quién era Marcos. El hombre que venía a veces a cenar, que miraba el polvo de los muebles con desdén y que nunca saludaba a los empleados. El hombre que siempre le decía a Alejandro que los niños eran un lastre para el negocio. «Quédese aquí», ordenó Alejandro, pero esta vez con suavidad. «No deje que entre en la cocina. No quiero que despierte a los niños». Alejandro salió al vestíbulo. Caminó hacia la puerta, sintiendo cómo su yo antiguo intentaba poseerlo de nuevo. La tensión en los hombros, la mandíbula apretada. Abrió la puerta de golpe. Marcos estaba allí, rojo de ira, con su traje gris impecable, sosteniendo un teléfono en la mano como si fuera un arma. «¿Se puede saber qué demonios te pasa?», gritó Marcos antes de decir hola, empujando a Alejandro para entrar en la casa. «Los japoneses están furiosos. Me llamaron a las 3 de la mañana. Tú no estabas en el avión. Creímos que te habían secuestrado. Llamé a la policía, imbécil». Marcos entró como un torbellino en el vestíbulo, agitando los brazos. Se detuvo al ver la apariencia de Alejandro. Lo escaneó de arriba a abajo. La camiseta vieja con manchas de leche, los vaqueros desgastados, los pies descalzos, el pelo revuelto. Marcos soltó una risa incrédula y burlona. «Mírate», dijo con asco. «¿Qué te pasó? ¿Te dio una crisis de los 40? ¿Te volviste hippie? Tenemos un contrato de $100 millones colgando de un hilo y tú estás aquí jugando a la casita». «Baja la voz, Marcos», dijo Alejandro. Su tono era bajo, tranquilo, peligrosamente calmado. Nada que ver con los gritos histéricos de su socio. «Mis hijos duermen». «Me importan un carajo tus hijos», bramó Marcos, y la frase resonó en el vestíbulo como un disparo. «Estamos hablando de la fusión más grande de la década. Tienes que subirte a un avión privado ahora mismo. Ya tengo al chofer afuera. Vístete». En ese momento, Clara apareció en el arco del pasillo que conectaba con la cocina. No pudo evitarlo. Los gritos la asustaron. Marcos la vio y su expresión de asco se profundizó. «Ah, ya veo», dijo Marcos, señalando a Clara con un dedo acusador. «Es por esto, ¿verdad? Te estás acostando con la criada. Por eso perdiste el vuelo». Patético, Alejandro. Perder un imperio por una aventura doméstica con la chacha. El tiempo se detuvo. Clara bajó la cabeza, humillada, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba la cara. Estaba acostumbrada a ser invisible, pero no a ser insultada así. Alejandro miró a Marcos. Miró el dedo que señalaba a Clara. Y en ese instante, algo se rompió definitivamente dentro de él. El último lazo que lo unía a su vida anterior se cortó con el sonido seco de una cuerda tensada al máximo. Alejandro avanzó. No corrió. Caminó despacio hacia Marcos. Su rostro no mostraba ira, mostraba una determinación fría y absoluta. «Repite eso», dijo Alejandro, deteniéndose a medio metro de su socio. «¿Qué?». Marcos parpadeó, confundido por la falta de miedo en Alejandro. «Dije que es patético que...». «No». Alejandro le cortó. «Repite lo que dijiste sobre mis hijos». Marcos bufó, impaciente. «Dije que me importan un carajo, y deberían importarte un carajo a ti también ahora mismo, si quieres salvar tu empresa». «Son niños, Alejandro. Crecen. Se superan. El dinero no espera». Alejandro asintió lentamente. «Tienes razón, Marcos. El dinero no espera. Pero mis hijos tampoco». Alejandro se giró hacia la puerta abierta,
por donde entraba la brisa de la mañana. «Estás despedido». Marcos se quedó con la boca abierta. Soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué? No puedes despedirme. Soy tu socio. Tengo el 40% de las acciones. Te compro tu parte», dijo Alejandro sin mirarlo, mirando hacia el jardín. «Al precio de mercado de hoy, con una prima del 10% si sales de mi casa en los próximos 30 segundos. Si no, llamaré a seguridad y te sacaré por invasión de propiedad privada. Y créeme, tengo el dinero para hundirte en litigios hasta que tus nietos sean viejos». «Estás loco», susurró Marcos, retrocediendo, viendo por fin que Alejandro hablaba en serio. Vio algo en los ojos de su amigo que nunca había visto. Paz. Una paz aterradora. «Vas a arruinar tu carrera. Vas a ser un nadie». «¿No?» Alejandro se giró y miró a Clara, que seguía paralizada en el pasillo. «Voy a ser papá. Y eso es un ascenso que tú nunca entenderás». Alejandro señaló la puerta con un gesto imperioso. «Fuera de mi casa. Y no vuelvas a mencionar a mi familia con esa boca sucia». Marcos miró a Alejandro, miró a Clara, y escupió al suelo con desprecio. «Te vas a arrepentir. En una semana estarás llorando, rogándome que arregle el desastre». Marcos dio media vuelta y salió, dando un portazo que hizo temblar los cristales. El sonido del portazo fue el punto final. El cierre del capítulo. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire limpio. Aire que ya no olía a ambición tóxica. Se sentía ligero. Se sentía libre. Se giró hacia Clara. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, temblando ligeramente. ¿Lo despidió?», preguntó ella. «¿Perdió el contrato?» «Gané algo mejor», dijo Alejandro, caminando hacia ella. Se detuvo frente a ella y le tomó las manos. Las manos de Clara estaban ásperas por el trabajo, calientes por la cocina. Alejandro las besó, una por una, con una reverencia que ningún millonario le haría jamás a una empleada. «Perdón por lo que dijo. Perdón por haber traído a gente así a nuestra casa. Señor». Clara no sabía qué decir. El mundo se había puesto al revés. «Alejandro», corrigió él. «En esta casa, cuando no hay visitas, soy Alejandro, o papá payaso. Usted elige». En ese momento, un ruido en la escalera los hizo separarse. Tomás y Lucas estaban allí. Se habían despertado con el portazo. Estaban sentados en el último escalón, frotándose los ojos, con el pelo revuelto y sus pijamas de rayas. Miraron a su padre. Miraron a Clara. Miraron la puerta cerrada. «¿Malo fue?», preguntó Lucas, con esa intuición infantil que capta las energías. Alejandro sonrió. Caminó hacia la escalera y se sentó en el escalón, justo debajo de ellos. Extendió los brazos, y los dos niños bajaron corriendo para sentarse en sus rodillas. «Sí, Lucas. El malo se fue», dijo Alejandro abrazándolos. «Y no va a volver». «¿Tú vas?», preguntó Tomás, tocando la camiseta de su padre, comprobando que no fuera un traje. «Yo no voy», prometió Alejandro. «Tengo un trabajo muy importante aquí». «¿Qué trabajo?», preguntó el niño. Alejandro miró a Clara, que los observaba desde el pasillo con una sonrisa radiante. La sonrisa de quien sabe que la guerra ha terminado y han ganado los buenos. «Tengo que aprender a hacer tortitas que no sepan a cartón quemado», dijo Alejandro. «Y necesito que mis ayudantes me enseñen». Los niños rieron. Clara rió. Y la risa llenó el vestíbulo, subió por las escaleras, entró en las habitaciones vacías y expulsó los últimos restos de frialdad que quedaban en la mansión. Epílogo. 6 meses después. La cocina ya no era blanca inmaculada. Ahora, en la nevera de acero inoxidable, había dibujos pegados con imanes de colores. Dibujos de monigotes, uno grande con corbata torcida, una mujer con un vestido azul y 2 niños pequeños. Era domingo. Alejandro estaba frente a la estufa. Llevaba un delantal que decía «El jefe», un regalo de Clara. Volteó una tortita en el aire. Perfecta, dorada, esponjosa. «¡10 puntos!», gritó Lucas desde la mesa levantando un cartel hecho de cartulina con el número 10 garabateado con ceras.
¡Bravo!, aplaudió Tomás con la boca llena. Clara estaba sentada en la cabecera de la mesa leyendo el periódico, con una taza de café en la mano. Ya no llevaba uniforme. Llevaba unos vaqueros y una blusa blanca. Seguía trabajando allí, pero su contrato decía gerente del hogar y educadora, y su sueldo triplicaba al anterior. Pero lo más importante no era el título, era el lugar que ocupaba. Alejandro sirvió la tortita en el plato de Clara. Se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla, un gesto natural, cotidiano, que hizo que los niños hicieran sonidos de asco fingido. «Aquí tiene, jefa», dijo Alejandro, guiñándole un ojo. «Mejora usted rápido, Alejandro», dijo ella, probando la tortita. «Creo que ya podemos dejarlo solo sin que incendie la casa». «Ni hablar», dijo él, sentándose a su lado y tomando la mano de Tomás. «Este equipo no se separa». El teléfono de Alejandro, que ahora descansaba en un cajón lejano la mayor parte del día, sonó en la sala. Nadie se movió, nadie corrió. «¿Dejas que suene?», preguntó Clara. Alejandro miró a sus hijos, que se reían untándose sirope en la nariz. Miró a la mujer que le había enseñado a ver. Miró la luz del sol entrando por la ventana, iluminando el desorden feliz de una familia real. «Que suene», dijo Alejandro, pinchando un trozo de fruta. «Estoy en la reunión más importante de mi vida». Y mientras el teléfono seguía sonando, ignorado, en una habitación vacía, en la cocina solo se escuchaba el sonido de los cubiertos, las risas y esa música invisible y perfecta que hacen las familias cuando, por fin, están completas. Fin.